poco de dónde te viene esto del parto natural. O sea, tú te quedaste embarazada, cuéntanos un poco ese inicio Sí, o de... sea, yo me quedé embarazada con un miedo al parto, pero terrorífico. O sea, era pensar en el parto y decir, ¡buah! ¿En dónde me he metido? O sea, con las ganas de tener un niño, pero decir, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? Y de hecho, o sea, lo cuento en el relato, que yo tenía pánico. Hay una cosa que ponía ahí, que mi madre, por ejemplo, fue cesárea. No es que sea partidaria de las cesáreas ella, pero claro, a ella le surgió así y decía, a mí no me ha dolido nada, no he tenido contracciones, no te puedo decir si duele o no. Claro, Y claro. así con todas las cosas, entonces, claro, yo para mí, todos los fascículos del miedo al parto los tenía yo, eso vamos. Totalmente. Y yo para superar los miedos me informo. O sea, me funciona. Hay gente que leer más le aterra, pero a mí me deja más tranquila. Y Claro. entonces coincidió justo que había leído Montessori y hablaban de esto del parto natural. A mí me cuadraba todo. O sea, yo decía, buah, esto lo compro, pero no sabía ni que existía. Y ese mismo día, buscando qué ginecóloga ir aquí en Madrid, con qué equipo ir para llevar el embarazo, me encontré con vosotras. O sea, todo casualidad el mismo día. Y joder, claro, o sea, tiene mucho sentido lo mío de decir, Claro. tienes pánico al parto y te metes a algo de natural, donde la gente habla de no epidural y tal. Pero es que a mí me llamó la atención mucho el movimiento libre, pero muchísimo, o sea, mucho más que la bañera. Yo luego cuando lo estaba hablando con amigos y tal, Sí. me decían, pero tú quieres dar a luz en el agua o tal. Y yo decía, no, no, o sea, si yo lo que me quiero es moverme, o sea, lo del agua es otra cosa, luego ya veremos. Y entonces fue un poco que encontré eso, el movimiento, dije, esto es lo mío, o sea, y además en un sitio donde pueda moverme, es que yo pensaba en mis dolores de regla, es que Claro. yo me tiro en el suelo del baño, o sea, estoy feliz en en el suelo del baño, entonces era como, pues es que esto tiene que ser algo así, porque si no, no, o sea, yo no puedo estar ahí así atada y porque no lo voy a pasar bien. Y por ahí empecé, O sea, que eso fue lo que tú sentiste, ¿no? Que necesitabas algún sitio en el sí, que te pudieras mover sin ninguna sí. atadura, que tuvieras esa libertad. Claro, yo veía en la típica imagen del parto, con todos vestidos de verde, la mujer en la cama, con las piernas abiertas, a mí me horrorizaba total. O sea, pero totalmente decía eso, yo no puedo. Y con gente mirándome, si yo soy además que cuando estoy así un poco mal, me meto para mí misma. O sea, necesito estar sola en un sitio mío recogido. O sea, así imposible. Pero bueno, ahí llegué a vosotras y muy guay por esa parte ahí. Las señales, claro. Sí. Encima fue coincidencia que fue el mismo día, que había leído lo de Montessori con el día que os encontré. Fíjate, curioso, ¿eh? ¿Será que Google nos ayuda? Sí. ¿Quién sabe? Ojalá, sí, sí, para estas cosas bien. Ojalá, ojalá. Y entonces, bueno, ya diste con nosotras y después durante el embarazo, obviamente, pues uno va como, bueno, informando sobre, claro, yo lo que quiero dejar aquí muy claro, que no es una mujer espectacular y es una diosa, por supuesto, pero que no deja de ser una mujer normal, o sea, que parece claro, que sois un poco la excepción de, no, es que ha tenido mucha suerte y es que ha hecho tal preparación, No, no, ¿sabes? Un no. poco No, criticar. sí que es verdad que durante el embarazo al final te entra la de me voy a cuidar, voy a hacer deporte, voy a hacer las cosas bien para que todo vaya bien, pero por el niño, por el parto y todo. Sí que hacía iPad online con mis matronas, que estaba Susana. Sí que hice la preparación al parto os pedí recomendación, que recomendabais con Madrona en la Ola y sus matronas, entre otras. Claro. Y yo cogí sus matronas porque entraba dentro de lo del seguro y la verdad que es que montan las clases de otra manera. O sea, son online, pero son de infórmate tú y luego vienes y me preguntas las dudas. Y desde una parte desde un punto de vista muy animal, porque era eso lo que yo necesitaba. Claro. Y por otra parte, además de eso, es que necesitaba seguir leyendo y seguir teniendo, o sea, porque a veces me venía el momento bajón de decir, buah, ya verás, cuando llega el parto, es A que ver qué así muy hago. bonito. Y entonces leía un montón de historias, a mí me ayudó un montón y que por eso estoy haciendo esto, porque yo leía un montón de historias, veía vídeos y a mí me ayudaba mucho pensar que otras mujeres lo habían conseguido, que era natural, que al final un gato sabe parir, un perro sabe parir y ¿por qué tú no? O sea, al final es que parece que no sabes parir y que sí, podrá ser más difícil, pero respetando, pues al final con Susana entendía de necesitas estar tranquila,
no necesitas adrenalina en el cuerpo porque va a cerrar. O sea, a mí me parecía muy lógico que el cuerpo humano hiciese eso, que se cerrase. Claro, un león, o sea, tampoco hay tanta evolución desde que estábamos ahí con los leones ahora. Claro, Entonces me claro, yo digo parecía porque lógico. nuestro ADN no sabe que estamos en el siglo XXI. O sea, nuestro ADN es una amenaza y no sabe si es un ambiente que no me gusta o un león que me quiere atacar. Entonces, claro, la reacción del cuerpo es igual. Es cortar, cerrar y salgo corriendo, si puedo, vamos. Totalmente. Y que si estás tranquila, todo fluye. Entonces, Claro, pero o eso sea, a es mí me ayudó mucho pensar en eso. Y luego, por otra parte, con el libro de Hipnoparto, a mí lo que más me ayudó en todo el libro, que se lee en nada, en un día, pero me ayudó mucho la frase esa de tu cuerpo no te va a generar un dolor que no seas capaz de soportar. Y es totalmente, es que no te están clavando un cuchillo, es algo claro. que estás haciendo tú. Es que son tú, o sea, tu cuerpo, tus contracciones, o sea, del dolor estás produciendo tú mismo, está claro. Sí, Total, claro, por eso decía que, claro, uno tiene esa idea, ¿no? Ahora ya empieza a investigar y ver, pues eso, esa confianza en el cuerpo de que se puede hacer, de que al final es sencillo, si es que es lo que tú dices, al final es simplemente nuestra parte mamífera que hay que dejarla ser y hay que confiar en que sirve, que no es, madre mía, es mm, insoportable y eso no hay quien se lo plantee. para nada. O sea, he dejado de seguir a la gente que dice que el parto duele, o sea, porque, o sea, es intenso, es verdad, es intenso, pero jo, tampoco lo vendería como doloroso. Diría un poco así que es intenso, no es algo fácil, Sí, pero tampoco, para mí no fue doloroso, no es la palabra que lo define. Y y claro, cuando te lo venden así, no me gusta que lo vendan así, porque yo lo he pasado mal por eso. claro, claro. Sí, porque además también es verdad que muchas veces yo siempre pregunto, porque cuando las mujeres cuentan experiencias muy malas, yo siempre digo, pero estabas tumbada en la cama, estabas, ¿sabes? Porque es que esa serie de circunstancias cambian, es que al final Mm, el movimiento, que además es la clave tuya, es que es la clave totalmente. para cambiar el dolor, que es estar tumbada, muerta de dolor y levantarte y decir, uy, pues resulta que no De estás... hecho, cuando yo empecé con contracciones aquí en casa, Sí, tumbada no las aguantaba. Y si te claro, levantabas y andabas un poco con la postura de la bailarina, que creo que somos un montón las embarazadas cuando das a luz, que hablas de la postura esta de la bailarina, que sí. dices, es que se te pasa y es un minuto, o sea, tampoco es nada del otro mundo. Totalmente. Y cuando tú decías eso, que venías o que ibas a intentar un parto natural, que querías este tipo de sistema, ¿qué te encontraste con tu familia, con tus amigos? Eh, Mi madre me sorprendió, la verdad, porque fue como, sí, tú prueba, o sea, prueba y luego si lo necesitas, lo usas, pero no vas a usar una epidural o algo así. Tú prueba, tú vete probando y vete abierta. Y otra Bueno, gente te decía como, estás loca de la cabeza, o sea, vas a necesitar la epidural seguro, vas a pedirla, vamos, a la de nada. sí, Buah, otras, yo estaba dando a luz y la de al lado no se había puesto la epidural y unos gritos un poco te tratan de loca total. Es verdad total. que No hay sí, yo que... también la llevo. La llevo aquí. ¡Ah! Sí, sí, sí. Claro, Y, pues y eso sobre todo, valiente, ¿no? Habla por ahí, qué valiente, claro. Pero es que no es, o sea, es que es cambiar un poco la perspectiva, porque no es decir, yo voy a ver, o sea, al revés, yo estoy informando, me estoy conociendo mi sí, o cuerpo. sea, y yo creo que te dije, quiero intentarlo sin epidural, pero si en el momento que lo necesite y tú me dijiste, mira, aquí lo que funcionamos es que si estás de 8 centímetros, pues ya, mira, te vamos a animar un poco si has dicho ya antes que no quieres epidural. Pero si nos lo estás pidiendo con 4, pues igual es que lo estás pasando mal de verdad. Y, Claro, Entonces, a mí eso me tranquilizó bastante también. Fue una de las cosas que decir, bueno, pues si lo tengo y que hay un montón de recursos para el dolor, claro, es que yo que creo esa que es la otra. esa valentía de voy a intentar sin epidural no debería de ser, o sea, valiente, decía, alguna vez hemos hablado entre las mujeres, y valiente es la que se va al hospital sin saber qué va a pasar, ni quién va a Mm. estar, ni cómo va a ir su parto, o sea, esto al final, yo estoy Eso es sabiendo que otra de va a ser, las cosas importantes del equipo, que al final yo tenía contacto directo con vosotros, sabía quién iba a estar. O sea, claro, me podíais tocar o tú, o justo estaba Jael y Patri. Entonces no sabía justo porque estabais ahí de vacaciones y tal.
pero Sí. os conocía a las tres, o sea, al final, y tenía el móvil y podía estar hablando con vosotras desde casa y sentirme tranquila, decir, tengo esta duda, oye, que estoy así, y ¿Y tu saber en qué pareja momento ir. te apoyó desde el principio? ¿Quién? ¿Tu pareja te apoyó desde el Sí, principio? sí, sí. Dijo que era yo la que esto, que si yo me iba a sentir más segura que adelante. O sea que Genial. Fue una clave importante. Ahora hablaremos de él, porque además sí. eso, se ve lo implicado que está en las fotos de Rice, además se le ve perfectamente. Sí, de hecho, cuando íbamos ahí a los monitores, porque al final, para nosotros lo de los monitores, el resultado del monitor nos daba igual un poco. O sea, íbamos y te decían, sí, está bien, pero ya está. O sea, lo importante era lo que hablábamos. Y, y para él era importante decir, pero ¿cómo tengo que actuar? Decía, yo es que no sé, o sea, si te voy a ver sufrir, pero tú no estás sufriendo, voy a saber actuar. No, era un poco, ¿qué tengo que hacer? Y era como, pues tú sírvela, dale agua, o sea, pero no preguntes, en eso no preguntes, porque si preguntas entra el cerebro racional. Y aquí en casa me apoyó mucho, dejándome muchas veces sola, o sea, simplemente el Sí, dejarme sola, para mí ya fue como mucha ayuda, venir de vez en cuando, oye, ¿cómo vas bien? ¿Sigues bien? Sí. Un poco de, sigue pendiente, pero me está dejando sola. Sí. Está hablando por ahí, dice el papi más nervioso. No lo demostró luego, ¿eh? Yo lo vi más tranquilo. Estaba acojonado porque Jael me dijo, ni le avises de las contracciones, de las primeras contracciones que se ponen muy nerviosos y tal. Y estaba cada dos por tres diciendo, pero Ainhoa, hay que salir al hospital, hay que ir corriendo. Y yo que te estés tranquilo, que no te lo voy a decir al final. lo tenemos muy metido en la cabeza. Ese pañuelo blanco y salir corriendo, es que lo tenemos de Hollywood, madre mía. Pero bueno, Y para eso, ahora nada. vamos a ese día del parto. ¿Qué día fue? Que no recuerdo bien. Empecé el día 4 por la noche en las contracciones y ya fue todo el día 5. De Fue ya de septiembre, ya septiembre. 4 meses y medio. Madre mía. Así. O sea, Justo tu empezaste, vuelta de vacaciones, además. sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo empezaste el parto? Yo lo noté el viernes, o sea, yo me levanté el viernes, que era el día 4 y yo noté algo. O sea, yo no dije nada a nadie ahí, pero yo notaba que algo pasaba. No Sí. fue, o sea, el tapón mucoso lo expulsé a las 8 de la tarde, pero no sé, yo tenía esa sensación de hoy empieza tal. Y había mucha gente preguntándome y yo, no, nada, aquí, por aquí, nada, no, todo normal. Claro. Y a las 8 de la tarde o así empecé con contracciones, pero yo al principio no las veía regulares. Y sí que se lo dije al padre, sí que le dije, mira, pero prométeme que vas a descansar, te vas a ir a la cama, yo ya descansaré como pueda, pero tú métete a la cama, por favor, que necesito que duermas. Claro. Y sí que me hizo caso y durmió. Y empecé así y yo creo que os escribí. De hecho, había quedado con Raisa para hacer una sesión de embarazada y Sí. le dije, sí, Raisa, mañana quedamos, pero espera que tengo alguna contracción así un Lo poco. mismo. ¿Y cuántas semanas estaba embarazada? Estaba de 41 más uno justo. Claro, ya pasando. No, 40 más uno, perdón. No estábamos hablando de inducción todavía. Nació en la 40 más 2. Sí. Y total, que eso, que ya por la noche, o sea, yo me metí a dormir, pero ya hubo alguna contracción que me... O sea, yo creo que os escribí, os dije, mira, que estoy con contracciones, voy a descansar, que sé lo que tengo que hacer, ahora lo tengo Muy controlado, bien. pero por avisar. Y en alguna contracción yo creo que me desperté y ya me levanté. Y estuve haciendo un poco la bailarina, estuve leyendo, y luego ya hubo un momento que se levantó María y me dijo, ay no, métete a la cama a dormir, que necesitas dormir. Y conseguí dormirme, Muy pero bien. empecé contracciones, es que me venían cada 15 minutos y no podía dormir. Entonces, hacía el movimiento de la bailarina tumbada, que no sé cómo, pero conseguí hacerlo Con y la que me pierna así aliviase. por fuera. Pero, o sea, a mí sí que me redujo así y pude dormir 5 o 6 horas más o menos, así, pues Bueno, bastante bien. Por la mañana ya serían las contracciones cada 10 minutos por la mañana. Desayuné, que fue importante esa parte. Y luego ya me metí en la habitación en algún punto, no sé, pues ya cuando se iban haciendo más regulares, me metí en la habitación y yo sabía que la luz, que estar sin luz, sin apenas luz sí. y sol ahí, ayudaba. Entonces yo bajé todas las persianas, me puse una luz muy bajita y me quedé yo ahí sola. Y fui pasándolas, pero vamos, cosa que no me enteraba, que estaba pues leyendo otras cosas, o sea, podía seguir haciendo más o menos cosas. Ujú. En las contracciones pues hacía movimiento porque sabía que ayudaba
pero tampoco la pasaba mal. Está Era bien. un dolor de regla, pero era un minuto. Y yo decía, joder, qué bien, o sea, ni tan mal. Pero yo esperaba algo más, siempre como algo mucho más fuerte, más para que me iba a doler muchísimo. Y yo sabía que estaba el recurso de la ducha, que era el último. Ese día, además, nos habían cortado el agua en casa. Y ¿Qué yo dices? decía, Ay, por Dios. y volvía a las 3 de la tarde. Y decía, bueno, pues aguanto hasta las 3 a ver si puedo ahí. Que por parte me vino muy bien para ir ayudando, para no meterme en la ducha lo antes posible. Está Entonces, pronto, claro. luego llegó el agua antes, pero yo ya como tenía en la cabeza a las 3 de la tarde, pues yo seguía ahí en la habitación, tenía ya por la 1 o así, ya me empezó a doler un poco más los riñones, pero vamos, o sea, algo que se llevaba bien, no se llevaba mal. O sea, estamos Y hablando que casi 24 horas desde que empezaron las contracciones, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero vamos, o sea, para mí, yo cuando leía 24 horas en relatos de contracciones y de tal, decía, ¡buah! Se me va a hacer eterno esto. Esto va a ser. Claro, Y, claro. y para nada, para nada. O sea, o sea, porque tú estás en tu mundo, estás metida en lo que tienes y al final al principio empiezas con contracciones, una cada 15 minutos, son 4 a la hora, no, se te pasan las horas volando. Claro, claro, y si eso, pues un dolorcillo ahí que tiene, pero bueno, como ya Sí, sé que tranquila, que es lo mejor, es decir, bueno, sí, yo además estaba muy igualmente, tranquila porque sabía lo que tenía que hacer. Es eso, tenía toda la mochila de recursos posible, sabía como si se me podía bajar un poco o tal, la intensidad, y sabía que la ducha me iba a relajar mucho porque lo había leído. Entonces, yo creo que sobre las 3 de la tarde o así te escribí y te dije, oye, mira, tengo contracciones a ti, y me dijiste, tengo contracciones cada 5 minutos, me están doliendo un poco los riñones, y dijiste, mira, métete a la ducha y tómate un ibuprofeno o un paracetamol, no sé ni lo que, paracetamol, no me lo tomé ni lo leí, esa parte es que no. Y entonces me metí en la ducha y súper bien, una sensación de alivio. El agua, cuando llegaba y el caerte el agua y tal, que no era bañera, pero la ducha, o sea, súper recomendable en ese punto, era como me tiré en el suelo y dije, "Pff, aquí ya lo que sea". además en tu ducha, ¿no? Con tus cosas, Sí, que claro, de que ya no te molesta si estás sucia, ¿no? Porque es tu no, ducha, y no, lo no, totalmente. Y mi baño es donde yo paso mis reglas, ahí todo claro, tirado. O sea, fue fenomenal. Pero a los 20 minutos yo noté que tenía ganas de empujar. ya. Y dije, ups, digo, esto es lo que dicen que es lo del empujar, pero yo sé que no tengo que empujar si no está esto. Y entonces ya te escribí. Y me dijiste, mira, esto puede ser también que el bebé, según la posición, prueba un poco más, espera un poco más a ver cómo te ves. Y yo ya a los 20 minutos te volví a escribir y te dije, Esto no es lo que el bebé. esto no, esto tiene. Pero Claro, vamos, yo no pensaba, yo estaba pensando que 4 centímetros o yo qué sé, pero esto no se me está pasando. Y claro. total, que ya hablé contigo por teléfono y me dijiste, mira, si estás aquí a 10 minutos del hospital, pásate, que no va a pasar nada. Yo con la maleta del hospital todavía sin terminar de hacer. Esto Porque así. total, había Y, tiempo. sí, y la pude terminar entre contracciones, o sea que tampoco estaba tan mal. Pues sí, ya ves. Y, y vamos, de hecho, Mario decía, una de las cosas que decía es, la he visto pasar reglas peores. O sea, Ya. era una de las cosas que Es decía. muy fuerte, Yo realmente. entre contracciones estaba bien y podía hacer, vamos, hice la maleta y tal. Luego le dije a Mario, baja la maleta al coche que no me quiero encontrar con ningún vecino y que me diga, llévalos al hospital. O sea, no me apetecía dar explicación Claro, ninguna. es Pues el justo caso. salir por la puerta y encontrarme el vecino de enfrente. O sea, fue todo. Y yo, no, sí, aquí los últimos días y bueno, no sé cómo lo hice, pero. Y luego ya nada, en el coche, que yo decía, Mario, vete tranquilo, por favor, en el coche, que yo sé que voy a tener contracciones. Yo las paso como sea, pero tú vete tranquilo, que quiero llegar. Y Mario decía que en el coche ya cuando veía, porque claro, nos habíais dicho que esto se puede parar, que con una cosa así, cuando sales de golpe, con la adrenalina se puede parar. Y decía Mario que una de las cosas que a él le tranquilizó es que en el coche seguía habiendo contracciones. Dice, esto va para adelante. Esto Y ya, ya no hay vuelta atrás, claro. sí, sí, y ya llegamos allí al hospital, Claro. a la sala de monitores, y fue cuando eso, el tumbarme ahí, estar en la cama, que me dijiste, esto va a ser lo peor. Y sí, fue como muy duro estar tumbada ahí con las contracciones que había que aguantar y tal. Y luego, claro, en cuanto me exploraste fueron 9 centímetros. Y yo, ¿qué?
Es que fue cuando, ya verás como me va a decir que estoy de 4 o de 3 y me va a tocar volver a casa y tal, pero no, de 9. Y yo Ya decía, ves. guau, primera de esta que te viene porque todos los expulsivos que lees, la mayoría son muy rápidos y dices, guau, esto, te está diciendo María, así fue y no pise y no pise acelerador, ¿verdad? Y, y total que eso que llegué yo y dije, guau, esto está hecho. Además, el día 5 es el aniversario de boda de mis padres y digo, guau, encima, a todo esto no habíamos dicho nada ni a los padres de Claro. Mario ni a los míos. O sea, no sabía nadie nada. ¿Qué hora sería más o menos para tener un Ahí poco eran las 5:20 de la de tarde. tarde? O sea, eso, 25 por ahí horas desde que empezó el parto. Eh, O las bueno, contracciones. fue a las 8 de la tarde cuando empecé con contracciones, casi 24 más, Ah, bueno, 20. eso, sí, sí, sí. Y total que ya cuando ya me metí me costó un poco, ahí fue como que me aceleré y entró la parte más racional para mí. O sea, ya luego A viéndolo 9 después. centímetros ya como que te Sí, empiezas a... para mí igual hubiese sido mejor decirme, mira, estás de 4 y tienes que estar ahí tal, o haz lo que pero fue como que me entró el racional. Entonces luego ya fuimos a la habitación, elegí, creo que no había nadie y que me dejaste elegir y dije habitación azul porque era donde habíamos estado y dije pues Sí, esa misma. Me llenaste la bañera, me dijiste, ¿quieres ir a la ducha? Y yo, es que no quiero ir a la ducha, quiero empujar. Era yo, ya es que era tú como tenías. una necesidad Porque ya. además me salía, pero claro, luego ya todo fue mucho más lento de lo que yo pensaba. Y Claro. entré en la bañera, entré sola primero, porque, o sea, estuve primero en la liana yo sola, así, pues eso, hasta que terminas de dilatar, estás empujando. Y me metí en la bañera y fue como una relajación me he quitado kilos de encima. Ya, la sensación Y de agua es que sí, es... o sea, hicisteis el ingreso, yo no me enteré de nada o sea, a mí me pusisteis una pulsera y ya, yo a partir de ahí ya todo. Yo no me enteré de nada de lo de los Claro, papeles, ni tenía por qué, claro. no. Y puso Mario música, y luego en un momento le dijisteis, Mario, ¿quieres entrar? Y yo decía como, no, 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 que estoy súper a gusto yo aquí y tal. Pero luego cuando entró fue como, buah, sí, sí, porque al final entre contracciones me apoyaba, él estaba ahí abrazándome, fue muy guay que entrase. Sí, sí, es que Y además tenía, o sea, se le veía eso, que es que tenía ganas de estar ahí contigo, cerca, de estar, jolín, de sí, ver yo, era más yo la de no tal, no quiero, o sea, como no quiero tal, pero luego cuando entró dije, jo, sí, te la alegraste. verdad que sí. Y luego es muy chulo tener todos esos recuerdos. O sea, para mí fue como muy guay en ese momento y luego tener las fotos está muy guay también. Bueno, eso ahora Eh, hablamos del tema de la sí. foto. Y luego ya yo creo que fue que estaba muy alto, Sí, no estaba encajado y había que bajarle. Tú me dijiste, empuja como vayas pudiendo, como te salga. Y hubo un momento que ya me dijiste, ¿qué hacemos? ¿Tienes la bolsa sin romper? Dice Mario, yo quería probar la bañera. Es que era muy grande, sí. claro, había así, vale, que un canijo cabía. Pero bueno, una pregunta. En ese momento de estoy empujando tal, o sea, ¿tú cómo te sentías? Pero yo creo que eso se lo estarán preguntando muchas mujeres, ¿no? De yo 9 centímetros, esto es lo que yo quería, o Ah, sea, bueno, es que no me había acordado ni de la epidural. O sea, eso fue una cosa de aquí he llegado y no la he necesitado. O sea, ha sido que yo no lo he pasado mal. O sea, que sí, era intenso, pero no lo he pasado mal. O sea, que ya os digo que Mario decía, la he visto en reglas pasarlo bastante peor. Y luego la sensación de empujar era placentero el decir, empujo. También yo ahí seguía con la parte racional de tengo que empujar así. O sea, como había aprendido en todo lo que sabía. Tenía que haber empujado como me había dado la gana, porque en ese momento es como te sale y como tienes que hacer. Pero yo estaba ahí con el racional de tienes que hacerlo así por el suelo pélvico, por tal. Mira, en ese momento hazlo como te salga porque el cuerpo te está mandando al claro, final, no, no es la cabeza. Y te sale así y para mí ahí no tenía la bolsa rota, para mí era como, todavía estaba como intensa muy de riñones. O sea, sí que el empujar me aliviaba mucho, sí, pero era el riñón y que era como una sensación de presión ahí, que como que estaba, luego me decías tú, es como que está rebotando todo el rato con la bolsa.
claro. Y de hecho ahí yo creo que me Perfecto. dijiste, yo no había dicho nada de romper bolsa, no sabías y tal, y ahí tú me ofreciste y dije, pero qué riesgos hay, qué tal, hablamos todo de qué hacemos, o sea, y yo decía, pero vamos a ver, y tú me decías, el único riesgo es que te puede doler más la contracción. Dice esto y que estás interviniendo un poco, o sea, que esto no va a ser lo más natural posible. Y decía, bueno, da igual, mira, si va, esto se va a acelerar, vamos ya a por ello. Digo, tampoco lo estoy pasando mal, que se intensifique un poco más la contracción, pues bueno. Y para mí, el momento que pinchaste la bolsa fue liberación total. Y ahí fue como, sí, totalmente decir, joder, qué a gusto, ahora sí. Y seguía empujando, pero fue como, uff, qué a gusto. Cambio. Sí, me ofreciste en un momento el Enotox, pero no recuerdo en cuál. Fue antes de romper la bolsa y lo que Sí. me ayudaba era para concentrarme, sobre todo en la respiración. O sea, yo no noté, sí que es verdad que te alivia algo el dolor, pero yo noté mucho más la concentración en mi Porque poder respiración. respirar con el óxido nitroso, claro. Sí, y luego esto, yo creo que hubo ya un momento que dijiste, ay, no, vamos a empujar de otra manera. Vamos Claro. a... Porque Claro, llega un momento, claro, que esto se va alargando y llevamos dos estamos horas y media, agotando. tres casi, o sea, desde que había Claro. llegado. Y dijiste, esto vamos a empezar. Y dijiste, hazlo en apnea. Y ahí sí fue ya el momento de... Claro, porque al final cada uno está acostumbrado a hacer los esfuerzos como está y muchos estamos acostumbrados en apnea total. O sea, la Sí. mayoría del mundo está en apnea. Y yo ahí era como cogía aire, empujaba y además es que desde el principio, yo me acuerdo que decía Susana en las clases de en tres o sea, en una misma contracción tenéis que hacer tres respiraciones como mucho. Y yo decía, esto es imposible. Es posible, sale desde el principio, Desde porque el momento te manda el cuerpo además. uno. Y estuvimos ahí probando posturas y al final, o sea, sí que yo creo que sí que había bajado algo, pero ya tuvimos que salir de la bañera porque llevábamos 4 horas y ya era Claro, mucho. Y la verdad que probamos en las escaleras. Yo notaba perfectamente cuando empujaba bien y cuando empujaba mal, porque en una de las estas, yo creo que hicimos que eran aperturas de la pelvis asimétricas, una vez con la derecha y otra con la izquierda, y recuerdo decir, esto tiene que hacerlo en este lado, porque yo lo he notado que funcionaba más. Y tú decirme, tú, es que alguna vez me decías como, ha ido bien, y decía, no, que yo no sé que no, pero, o sea, tú tenías que decirme, todo bien, tú claro lo sigue, que tú te iba sigue. a decir, pobrecita, 3 horas empujando, tendrías que Y decirte yo, que bien. y yo, todo bien esto, pero no, ahora sí. Y cuando te decía, ahora sí, decía, sí, lo has notado, ¿no? Era un poco de... Claro, Estábamos con el espejo todo el rato, que a mí, cuando veía los vídeos decía, esto la gente lo mira y le... O sea, era como un poco así de, esto le gusta a la gente mirarlo, tal. hombre, Y la verdad que sí, mm, en ese momento ayuda un montón, porque vas viendo los avances. Y ya fue en la liana, nos pusimos yo creo que en la liana, y yo empujaba, yo seguía empujando, pero el hacer esto, sentarme a descansar, vaya claro. mundo. La barrita de cereales ahí, porque claro, Ay, era ahí está. mucho tiempo, era mucho tiempo empujando. Claro. Y vosotros era como, tiene que comer algo. Mario, saldría por... Y digo, no, tengo, Mario, tengo una barrita de cereales. Y mordí un trozo, un trozo. Y luego, claro, me vino la contracción y yo tenía los cereales por toda la boca de tal. Y dije, no quiero nada más. Además, pues no quiero nada más. Y vosotros, pues vete a por un zumo tal. Y a partir de ese momento creo que fue como, es que los pujos los está haciendo como si se hubiese metido un chute de Red Bull o algo. Total, el azúcar ahí a Fue tope. como, fue como en ese momento dije, no quiero esto, pero como que me volvió otra vez a mí, que como cuando había estado en casa, que igual era eso, que me costó mucho volver a mi mundo. Y en ese punto ya sabía empujar y lo único que yo creo que fue la clave fue la apertura de pelvis con los tobillos hacia afuera, porque sí que estábamos intentando Sí. hacer, pero hubo una cosa que tú me decías, haz esto así, y yo te seguía, pero seguía las instrucciones a medias. Y en una de esas, Mario me dijo, no has puesto los tobillos como te ha mandado. Y dije, hostia. Y lo hice, y yo creo que fue en el momento que pasó en los isquiones, Que ya porque se había mismo. quedado ahí. Y me decías, es que no pasa, es que está ahí y no pasa, es que le queda esto. Y en ese momento cuando pasó, me dijiste, ¿dónde quieres dar a luz? Da igual.
Elige porque ya van a hacer. Ya estaba, claro. O sea, qué importante es eso, ¿no? Para la gente que no conozca el tema del iPad y tal, que además, que desde luego, Sí, pues tus matronas ahí son las referentes, que esas aperturas, ¿no? Es que esa postura de la pelvis puede hacer que abramos, que eso, en ese caso lo que pasó, ¿no? Que abrimos un poquito más ese estrecho y inferior salió, es que y ahí se pudo meter. fue en ese momento donde salió. Y luego eso, luego tuve lo que comentaba ahí, que tuve en un punto que tenía unas ganas de decir, yo me voy al baño y ya, me estoy cagando encima. Que es que quería contarlo porque creo que hay mucho tabú en esta parte y ya hay que contarlo. Es que es así. Es O sea, así, y tú me decías, estás empujando bien entonces, estás ya bien, esto está perfecto. Pero yo claro. me iba al baño, ¿eh? Y me paró Marina y me dijo, ¿dónde Sí, vas? sí, claro, como me voy, y yo, espérate, ¿dónde va? Que no tiene a ¿Qué va llover en el quieres dar a baño. luz en el baño? Y yo decía, bueno, pues una experiencia para contar. Pero Pero era bueno, como, sí, sí, volvió me a tengo que pasar. ir. Y pasa, y al final es que estás empujando bien. O sea, y luego Claro, fue eso ya. porque, o sea, y mira que tú ya más o menos lo sabías, pero claro, la sensación es tan nueva que uno dice, a ver, esto yo sé que esto es caca y no es bebé, Sí, ¿no? Como que sí, realmente sí, sí, no es un totalmente. bebé. Además, mi pensamiento era, esto es caca y no es bebé. O sea, yo me voy al baño y ya. Y me digas tú lo que me digas, vamos. Y nada, y luego ya seguimos ahí, fue cuando lo de la apertura esta y salió, pasó de ahí y ahí ya fue, me dijiste, ¿dónde quieres? ¿Quieres seguir aquí o quieres ir a la bañera? Y yo ahí es donde decidí dar a luz en el agua. Yo todavía no había decidido dar a luz en el agua, pero ahí necesitaba descansar al final, de estar así de pie al tengo que relajarme y Y sentarme soltar, y luego levantarme otra vez, me cansaba mucho, ya era mucho tiempo. claro. Y está diciendo una por ahí, dice, a mí me pasó lo mismo, Nuria. Dice, yo pensaba que era caca y era bebé. Total. Total, es así. Y total, que ahí en eso me llenaste la bañera y cuando entré es que fue mejor que la primera vez todavía. Fue como, Dios, ahora ya sí. Yo sé empujar, ya sé cómo tengo que empujar. Creo que, bueno, mientras estábamos ya fuera del agua quitamos el óxido nitroso porque no, es que yo ya creo que ya estaba tan concentrada en mí que me daba un poco igual. Claro, no hace falta. Pero esa concentración, lo que tú dices, ese planeta aparte, ¿no? Que muchas veces hablamos un poco teórico, pero es que es verdad, o sea, llega un momento en que uno tiene que apagar la cabeza, que es lo más difícil de hacer, Yo no porque me ya cuando estamos... planteaba, yo no me planteaba hasta ahora dar a luz en casa y ahora entiendo por qué se puede dar a luz en casa y hay que, o sea, y me lo planteo para mí porque al final para mí me cortó mucho el ir hasta el hospital y tal, para mí me cortó. Ahora viéndolo ha pasado y tal, digo, no, y no supe volver a mi planeta y decir, estoy aquí y me costó mucho entrar. Fue la barrita de cereales. Lo único que, claro, sí, es que claro, porque también nos movimos en un momento, claro, que no sabíamos, que lo que pasa es que tú estabas ya tan avanzada, claro, no te Sí, imaginar, lo ideal es que cuando ya llegues a ese punto, ¿no? De 8 o 9 centímetros que hablamos, que es el, madre mía, no puedo más, que es el álgido del todo, tú ya estés en el hospital, lo que pasa, claro, que tú pues estabas bien y llegaste mm. ya en ese momento, claro, pues ese corte de llegar al hospital, A mí me costó que igual luego para un futuro, como soy consciente que me puedo cortar tanto, igual me puedo volver a meter en mi planeta y decir, concéntrate, pasa de todo y céntrate que esto hay que pasarlo. Y luego ya en la bañera llegó Ana y no me acuerdo ni cuándo llegó, o sea, porque, o sea, y recuerdo seguir empujando un rato más, o sea, no sé el tiempo, pero para mí no se me hizo largo. Sí que es verdad que lo cuento en el relato que decía Ana, esto es un tobogán y esto en algún momento va a coronar. Yo creo que en la siguiente contracción corona. Eso y no llegaba probablemente nunca. Y yo decía, yo lo notaba, yo decía, esta no ha sido, le noto que se va, que lo estoy sujetando yo ahí, no, y se va. ya Pero ves. para mí no fue frustrante, o sea, era más frustrante para vosotros desde fuera que para mí. O sea, yo sabía que este era el proceso y que tenía que pasar y llegaría. Y al final, pues llegó. De hecho, puso Mario la canción de Johnny Cash de Rain of Fire y entonces estaba justo coronando ahí. No Claro. me acuerdo de cómo apagó la música, o sea, eso no tengo ni idea. O sea, de hecho, me estaba preguntando yo diciendo, joder, con qué canción pude dar a luz? Y en un momento ya después, un mes después o así, porque lo estuve pensando mucho tiempo,
Le dije a Mario, pero ¿apagasteis el esto? Y dijo, sí, sí, lo apagamos en esto y no había nada, no había ningún sonido. Y entonces ahí salió en una de las contracciones, después del anillo ya salió la cabeza. Me decías, hay Sí. que soplar. Y yo creo que lo hice mal, pero bueno, salió. Bueno, ya está, pero porque... ¿Y Y cómo en es ese ese momento momento sale. del aro de fuego, ¿no? Que muchas mujeres Sí. dirán, ay, madre mía, lo que duele. ¿Cómo es eso? Para mí nada, para mí fue, o sea, tenía eso, la idea de que iba a doler mucho más, de que iba a escocer. Sí que es un momento así un poco tal, pero para nada lo que yo había pensado. O sea, haceros una idea que sí, que el anillo de fuego escuece muchísimo, pero para mí fue un poco menos de lo normal. Yo decía, pues no ha sido para tanto. Y me decías Da tú, gusto Marina, tenerlo dice, escucharte, esto vamos. es gracias a la bañera, porque fuera duele un poco más al Sí. final. Y yo decía, joder, lo que he elegido sin saberlo, porque yo había elegido la bañera por otra cosa. Claro, claro, total. Sí, pero al final eso ayuda, por supuesto. Y Y ya luego cuando te la... ya, cuando salió la cabeza, me dijiste, ¿quieres sacarle tú? Y fue instintivo porque tampoco fue mi manera racional de, sí, lo quiero coger en brazos. O sea, pero es que esto, igual si me lo preguntas antes del parto, digo que no. Pero Claro. en ese momento fue instintivo de sí, sí, sí. Aquí quiero tomar, claro. Y entonces fue que me dijiste, va a venir una contracción y en esa tú empuja y ya en el momento que te diga, no sé qué me dijiste, o cógelo o para o Mm. lo coges. Y fue en ese momento que yo lo cogí y lo cogí y dije, Buah, era ya, solo podía decir mi niño, mi niño, mi niño, mi niño. Qué Era como bonito, Dios, qué ya está. bonito. Que Bueno, vais a ver fue, el vídeo porque además yo, aparte de estar aquí dando su experiencia, que lo cual de verdad te agradezco infinito, o sea, que nos hayas regalado este ratito, que nos hayas mandado tus fotos, que son una maravilla, porque lo que tú dices, al final esto ayuda mucho, ¿no? A otras mujeres. lo hago sobre todo, o sea, a mí esto me da un pudor y me da muchas cosas, pero lo hago por conciencia de que, joder, que se tiene que ver, que a mí me ha ayudado mucho verlo y que se tiene que ver, que los partos son mucho más bonitos, son menos con muchísima menos sangre y que se tiene que ver, que se tiene que conocer Totalmente. para que pueda llegar a mucha más gente. Claro, porque además es que esto tiene que ser la norma, es que Sí. debería de ser la norma y no la excepción, que parece que es como, no, las locas nada más. Y estáis Y, escuchándola y yo como sé que mi parto, si no hubiese sido con vosotras, había sido o cesárea instrumentalizada. totalmente seguro, porque fueron muchas horas, desde los 9 hasta que di a luz. Y yo lo sé que sí, o sea, es como menos mal que hice así, porque al Claro. final tuvisteis paciencia, respetasteis mis tiempos y fue todo muy fluido por esa parte, porque si no, yo hubiese tenido otro tipo de parto, seguro. Hombre, sí, porque es eso, los tiempos que se manejan muchas veces en otros hospitales pues son más cortos y si no pasan las cosas, pues claro, ya se trata de patológico, ¿no? Hay un Sí. problema. Y bueno, a lo mejor lo que tú dices, pues al final había que abrir las Y me caderas, decíais, claro, y vosotros me decíais como, algo pasará, algo no sé qué. A todo esto, Ana, en la última revisión me había dicho, viene con la cabeza grande. Yo no le había hecho ni caso porque yo me acordaba de Susana, de sus matronas que decían en las clases, pues si vienen con la cabeza grande les ayuda porque tienen más fuerza en el parto y tal. Y si vienen pequeño, pues es más fácil porque sale antes o no sé. O la cabeza más grande se encajan mejor. Entonces era como, bueno. Y claro, es que venía muy grande. Decía, me había dicho Ana que pesaba unos 3 kilos, fueron 3.800. O sea, no venía con ya, la cabeza grande, venía grande, sí. claro, que era un bebé grande, es otra cosa, ¿no? De que no estamos hablando, ¿no? Porque muchas intentado buscar razones, no, porque ella seguro que hizo tal y seguro que el bebé era pequeño, ¿no, o sea, No, estamos no. hablando de eso, de un Fue un bebé de un ternerito. buen peso, de unas circunstancias que no fueron fluidas de llego, empujo 2 días, 2 No. ratos y sales, sino que estuviste varias horas probando distintas posturas, con estas contracciones intensas y bueno, y eso que al final costó lo suyo, pero tú en ningún momento te planteaste otra cosa. No, y de hecho yo creo que te dije en varios momentos, decía, pero que yo lo llevo bien, ¿eh? Que yo estoy bien, que lo llevo bien. Sí, sí, ella estaba tranquila, o sea, la verdad es que esa relajación es que Es te que hace... fue como, yo estaba muchísimo más tranquila, claro, tenía una expectativa tan alta de dolor y de tal que fue como, no, joder, sí, es intenso, pero tampoco fue para tanto, o sea, De verdad, o sea, yo creo que muchas mujeres están diciendo, por favor, quiero firmar ese parto ya, porque vamos, o sea, que es luego lo así. digo, que igual a alguien le toca y dice, es que claro, o sea, sí, fue intenso, pero bueno,
O sea, hay dolor, pero como cuando te duele una regla, también la pasas, pues se pasa. O sea, tampoco, y no se me hizo largo. O sea, es una de las cosas que yo leía partos de 24 horas vamos, era terrorífico para mí y no, se pasa. O sea, es bastante llevadero. Madre mía, qué maravilla escucharte y hablar. Una que no ha parido ni está embarazada, pero me encantaría parir una ballena de equipo así. Pues ya sabéis, Sí. a seguir Jo, pidiendo. Que yo estuve 3 llamar a horas Marina. ya va, ya va. Sí, porque es Madre mía, importante luego también llamarla. O sea, vais con Ana en el gine, pero Ana, una de las cosas que a mí también me gustó mucho, yo iba con sí, Ana en el gine y ella nunca jamás me vendió el producto. Nunca. O sea, yo lo elegí, yo lo busqué y luego hablé con ella y le dije, yo quiero esto. Pero fue ya en la semana 20 y algo, ¿eh? 20 y tantos, y claro. nunca en ninguna revisión me dijo, esto, tenemos esto, no, no lo vende, no, no quiere que vayas a eso. Si lo eliges, vete, pero si no lo eliges, no. Es que esto yo creo que tiene que ser una decisión que tome la mujer y que realmente eso sea una cosa que tú sientas. O sea, al final es un cambio, ¿no? De Mm. estar, lo normal es, llego, me hacen esto, epidural y bueno, ya vemos qué pasa. Ah, bueno, yo estoy eligiendo, por lo que tú dices, estar en casa, voy a estar tranquila, voy a Sí, esperar los otra de las tiempos. cosas es que me dijiste por el teléfono, cuando la primera vez que hablamos, me dijiste, oye, que tienes que esperar en casa. Yo dije que sí, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero luego lo hice y la verdad es que lo entiendo por qué te quedas en casa, porque al final es donde estás, es tu sitio, es tu lugar y es lo que necesitas en ese momento, lo que te pide. Claro, claro. Y además es los beneficios de Mm. lo que tú has estado hablando, ¿no? De tu sitio, de tu entorno, y que eso favorece el parto. Es que Sí, lo que sí. creo que tenemos un poco que entender, que un quirófano, luces, gente tan saliendo, pues Gente imagínate. mirándote, porque al final te sientes muy, yo creo que te sentirías mucho más observada. Yo aquí no me sentía para nada observada. Y eso que al final, pues ya estabais, estaba Ana, estaba Raisa, estaba Mario, estabas tú, o sea, ya éramos unos cuantos ahí. Y venía la pediatra, que me acuerdo también, porque allí una cosa guay es que yo no tuve que hacer el expulsivo con mascarilla, gracias a Dios. Entonces, que el diablo hace un esfuerzo tan grande con una mascarilla. Y luego eso, es que venía la pediatra y creo que me tenía que poner la mascarilla, que al final no hubo que hacer nada, porque claro, joder, está recién parida, que es que no, es No, no que, sé qué sentido. o sea, que yo entiendo la situación de COVID y tal, pero que es que en ese momento dices, mira, da igual. No, no, es que ya está, Y, hay que hacer esa excepción y totalmente. luego la otra cosa que para mí me marcó mucho es que yo pensaba que la placenta se expulsaba mucho más rápido. Yo Sí, tardé un ratillo y luego decía Isena, tú la teníamos que haber dejado un poco más en posición vertical porque alumbré la placenta ya en la cama y me sí. costó un poco. O sea, me costó porque no sentía las contracciones tan fuertes, las sentía muy, muy flojitas y me costaba empujar en ese punto. Y luego, eso sí, la sensación de placer cuando expulsas la placenta Fue fue. así de, guau, ya terminó todo. Sí, sí que tuve un desgarro, o sea, es que no sé ni de cuánto, o sea, tampoco me importó mucho ni me ha importado luego después porque se ha curado bien. Sí. Yo sabía que me había desgarrado también, o sea, cuando salió yo sabía que me había desgarrado algo, pero Se ve, o yo s- creo que en el vídeo se ve perfectamente un chorrito así que sale de sí, yo sangre creo que lo y vi, eso fue. pero debió ser como muy, por lo que dijo Ana, y fue muy superficial Mm. y bueno, ahí en ese momento, claro, yo no tenía epidural, me puso anestesia local y me cosió ahí mientras estaba tumbada y haciendo piel con el bebé. O sea, que fue, que hay soluciones, o sea, que sí, que Claro, te, claro, que después se que luego puede no, que luego no te cosen sin anestesia, que tampoco locas, pero no tanto, ¿no? claro, claro, no, para decir, la medicación y la analgesia y, vamos, todos los recursos están para usarlo. Lo que pasa es que eso, pues cuando son necesarios, tú eres el vivo ejemplo de que no necesitaste la epidural en ningún momento, o sea, no te lo Pero yo no me planificaste, acordé, o sea, es que lo ni me verbalizaste. acordé, ni sufrí, ni para nada, o sea, es que no pensaba que, pues eso, llegué y soporté y fui viviendo cada punto como lo tenía que vivir y no me acordé, es que para nada. Dice Nuria, yo estuve 3 horas expulsiva y me estaban haciendo poner la ventosa. Al final me negué y pude hacerlo yo sola. Yo sabía que podía. Muy bien, Nuria, Qué campeona. bien. Y Ainhoa, el hecho de tener a una fotógrafa del parto, claro, hablamos de Raisa, porque para nosotras no es lo Sí. normal, pero mucha gente no sabrá que Raisa es fotógrafa de parto, que tú la contrataste para que estuviera ese día.
Bueno, habla un poco Sí, de eso, de cómo te sentiste de o que... sea, lo mismo que estoy haciendo ahora, hice lo de la fotografía de parto, yo la contraté no por mí, ni por tener mi recuerdo, que en parte sí, pero meter a una persona externa, yo soy como muy para adentro con mis cosas. Claro, por eso, por eso. Y claro, y Mario me decía, pero ¿estás segura de que quieres meter a una persona más? Y yo decía, es que parte de activismo de por esto es que necesito hacerlo porque necesito que se vea, que necesito que se conozca, porque igual que me han abierto a mí los ojos, necesito darles ese material. No para mí, o sea, también luego hay otra parte del parto que yo durante el embarazo había pensado mucho en cómo había nacido yo, cómo fue mi parto y no tener ese documento gráfico. Claro. Ahora, 4 meses y medio después, el tener el vídeo de cómo nace, el tener las fotos, o sea, oro puro. Porque es que, claro, yo no me acuerdo de muchas cosas. Y hay una secuencia de fotos que es, estoy sufriendo mucho y en la siguiente foto, que es Estás después de tan la tranquila. contracción, estoy bebiendo agua todo tranquila. Entonces es como, joder, es que yo tengo esta sensación del agua, no tengo la otra sensación. Y sí que se ve que estoy empujando, que estoy tal, que estoy pasando intensidad, pero que hay otras fotos donde se ve que estoy tranquila desde todo el punto. Claro, esa sola que yo voy, subo, pero bajo, subo otra Sí, y al vez. final es que es un minuto, duran un minuto, es que todos podemos hacer eso. Si podemos aguantar los dolores de regla, que son mucho más intensos y más concentrados, esto también. Y es que estamos hechas para ello. Eso es lo importante, hay que recordarlo, que estamos hechas para esto, que hay veces que las circunstancias, bueno, pues nos mandan, por lo que sea el no está bien colocado, hay algún problema y obviamente, pues bueno, se intenta solucionar y se puede hacer pues con movimiento, otra vez hace falta algún recurso más, pero son solo algunas veces, no es que todas las mujeres necesiten ayuda, no es que todos los bebés tengan algún problema, todo Y lo yo sí contrario. que eso, recomiendo la fotografía de parto, aunque sea manual de tu pareja o lo que sea, pero en ese momento igual no lo ves, pero luego después, y el tener el vídeo, porque yo no le daba importancia al vídeo, pero el tener el vídeo es oro puro. Es una O pasada, sea, una pasada. el poder decir, mira, cuando sea mayor, mi hijo ya decirle, mira, así naciste tú, o sea, fue así, jo, muy guay. O sea, porque esto, o sea, yo lo recomiendo. Y yo era reacia a ciertas cosas de esto. Y esto no se lo dijimos a nadie. O sea, yo no me sentía muy segura de aceptar las críticas, de que me pudiesen decir, pero vas a fotografiar tu parto. Entonces Ya. no se lo dijimos a casi nadie. Se lo dije luego a mi madre o sea, tiempo después. Mi madre ahora valora muchísimo tener el vídeo. O sea, fue una cosa que decir, joder, qué chulo que tengas eso ahora, que lo puedas enseñar. Pero fue como muy. Yo sentía que no iba a poder con esa parte de cómo te juzga la gente o qué estás haciendo, porque al final Claro. estás exponiéndote totalmente. Sí, sí, total, total. Claro, lo que pasa es que es eso, que es el mensaje, ¿no? Que va detrás, que tú bien has recalcado, que esto no es, uy, es que estoy desnuda, sino que es que estoy en este tipo de partos, que no es la norma, que estamos todas luchando, por eso, ¿no? Esta Y yo no quise taparme, o sea, no me quise poner sujetador ni nada, porque me pedía al cuerpo estar desnuda. Yo sabía que Raiza estaba haciendo fotos, pero dije, mira, me da igual, o sea, es así. Y claro, es una fotografía documental, no es erótica, no es sexual, no es. por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso lo tenemos que cambiar. Y yo creo que eso, cuando ese momento se ve tan mágico, tan sagrado, pues claro, vemos dos pezones y es que, o sea, es parte de ese cuerpo de mujer que está pariendo. O sea, yo creo que tiene otro sentido a verlo en otras circunstancias, ¿no? Hay que sacarlo de ahí. Y Sí. cómo vamos, así resumidamente, que ya me queda nada, el posparto, cómo se vive el posparto después de parir? Eh, Fue una parte que para mí fue muy luchar con mi parte animal y mi parte racional, pero total, porque fue como mi parte animal era el niño tiene que estar conmigo todo el rato, el niño para mí y si no es conmigo es con mi pareja. Sí, Y, o sea, o con la gente que había estado en el parto, ojo, cuidado, también eso fue muy, o sea, no sé, porque que lo tuvieses tú a mí me daba una seguridad total. Pero ya cuando vinimos a casa, justo vinieron mis padres y luego al día siguiente vinieron los padres de Mario. Y para mí hubo momentos donde, o sea, con mis padres muy bien, porque tengo la confianza de decirles, oye, que necesito al niño, ahora no, ahora conmigo, y ahora te lo puedo dejar. Pero con los padres de Mario, que me cuesta un poco más, o sea, al final no tienes la confianza de
que te entiendan cuando dices, déjame al niño que necesito. Lo pasé, hubo momentos que lo pasé mal, de decir, de luchar esa parte animal y racional. Y ahora mismo le hubiese dicho, o sea, ahora mismo en el punto en el que estoy de tal, le hubiese dicho, el niño para mí. Ya Dice está. Mario que no soltaba el peque, pero no, o sea, lo dejé mucho. Lo dejé mucho porque, joder, Mucho más entiendo de al lo que final. ella pensaría. Sí, lo dejé más de lo que quería. Claro, claro. Y además, es verdad que lloraba y era como, el niño para mí, que Mario lo dice mucho, dice, era, lloraba y ya se ponía tensa y era como, para mí. Ven Era aquí, ven aquí. muy racional, muy animal esa parte, muy, o sea que yo no pensé que era tan animal, De instinto, claro, de protección, de saber que te totalmente. necesita. Y para mí, o sea, yo recomiendo con todo esto que he hecho y que entiendo, porque yo entendía su primer nieto y tal, no lo entendáis, da igual. Dice que soltaba el peque para cambiar pañales y se encargó Mario de todo. Claro, claro. Pero sí que, o sea, seguir vuestro instinto y ya después habláis, lo explicáis y tal, pero seguir vuestro instinto porque si no es que lo vais a pasar mal. Y yo sí también me sentí muy vulnerable. O sea, era como, no soy capaz de nada, de hacer nada, de protegerlo, era esa sensación de vulnerable total, de no sé salir a la calle, no voy a saber cuidarlo, era como una responsabilidad tan grande y decir, no puedo hacerlo, pero que luego eso pasa. O sea, eso pasa y te sientes más fuerte que nunca. O sea, no es en el momento que has dado a luz cuando te sientes tan empoderada, tan leona, no, ahí no. Ahí es como, ¿qué he hecho? ¿Qué tengo aquí? A ver qué tengo que hacer ahora, que Claro. todo es nuevo. Pero luego sí, luego dices, es que mira lo que he hecho y esto, o sea, esto lo he conseguido yo, lo hemos conseguido juntos y sigue tu instinto animal. O sea, para mí es la parte animal esa que hay que seguirla porque es así. O sea, porque si no te vas a estar peleando contigo misma y no vas a sufrir mucho más de lo que debes. Total, y además eso, que no hace las cosas porque hay muchos opinólogos y mucha gente Sí, alrededor. parece que no dejas al niño porque te da miedo que coja algo, porque no, a mí no me daba miedo que cogiese nada. Al final, pues son sus abuelos un tal, pero para mí fue mucho más que era el instinto era tiene que estar conmigo, déjame un poco que yo encuentre mis huecos. Y, y me costó un poco ahí esa parte de decir, joder, y claro, y ves a todo el mundo diciendo, no, es que no deja al niño, no deja coger, o sea, te imaginas tú todo eso, porque es tu cabeza, y luego lo puedes explicar, o sea, Joel ha pasado por manos de cualquier, vamos, de un montón de gente ahora, pero cuando yo lo he decidido, o sea, cuando a mí yo ya me he sentido segura, y sí Claro, y que cuando con los ya ves abuelos me costó más. que el bebé, pues ya, es que es distinto esos primeros días, semanas, meses, en lo que el bebé es tan pequeño, tan inmaduro, Es que que te cuando sale ya. solo, ¿eh? Que yo soy de, o sea, que no me importa, que al final quiero que disfrute, la gente a la que quiero que disfrute de, pero Sí. te sale y hay que respetar el cuerpo, porque si Uy, un te montón de haces por algo. preguntas. Hay un montón de preguntas. Uf, a mí Lo vamos a dejar grabado, me no te preguntaban preocupes. ayer si se ahogaban los niños al salir en la bañera. No, no se ahogan, Claro, no, no, pasan de líquido a líquido. claro, porque eso es un miedo que tienen. De hecho, muchas veces lo dicen, es agobio de la cabeza ahí fuera. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el bebé sigue al cordón umbilical, sigue recibiendo todos los nutrientes, todo el oxígeno, y hasta que no se exprimen los pulmones, no abre y ya no empieza esa respiración. Entonces, esa cabeza debajo del agua no pasa absolutamente nada, es parte del proceso. Además, se ve en el vídeo que yo estoy con las manos aquí, en la cabeza debajo del agua, y ya cuando te empujas, cuando ya te lo paso, ya tú lo coges y te lo pones al pecho. Genial, Totalmente. pues, Ainhoa, yo creo que bueno, muchísimas gracias, no te quiero robar más tiempo. Si tú quieres añadir Muchas algo más gracias a ti. que quieras recomendar. Eh, o sea, yo que se informen, que lean mucho y que confíen en el cuerpo, porque al final, que yo no soy nadie especial, yo era la patosa de gimnasia, más o menos, pero y he podido hacerlo. O sea, que confiéis todos, que al final es aperturas, hay recursos y que no todo tiene que ser, entras en el hospital, te ponen la vía y vas dando, o sea, no todo va paso a paso, que cada mujer es un mundo y tiene que seguir sus instintos. Claro, aquí no hay protocolo estricto, a no ser que hay algo que esté mal, claro, si todo está bien, pues Sí, a y veces. ir abiertas, porque yo también iba con la mentalidad de
si pasa cualquier cosa, yo estaba muy segura, me sentía muy segura con vosotras, porque sabía que si pasaba alguna cosa no era porque no hubiésemos intentado todo antes. A mí me tranquilizaba mucho eso. Si hubiese sido una cesárea, yo me hubiese quedado igual de tranquila porque sabría que es que hemos pasado por todo lo posible y ha tenido que ser cesárea porque ha tenido que ser así, porque venía así. Exacto, exacto. No te queda, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo Para mí otro. era muy importante esa parte también, el sentirme tranquila con lo que había elegido y con quién estaba. Que esto no lo puede elegir todo el mundo, o sea, es una inversión, también es verdad, porque esto se paga, o sea, Es así. pero es una inversión que al final para mí me ha merecido mucho más la pena esto que comprar un carrito que no lo compré o una cuna. Bueno, eso es verdad, eso es una cosa que yo quiero O sea, yo también. cambié el carrito por mi parto y no lo cambio por nada. O sea, Nada, el precio del carro, pagamos el parto natural y estamos empoderadas para lo que nos sí, salga. sí, porque yo no me hubiese, o sea, al final con el sentimiento de culpa que nos puede invadir, yo no me hubiese perdonado no haber intentado todo. Claro, O sea, y esto puedes dar, ahora mismo en la seguridad social puedes dar con alguien que sea buenísimo y que te ayuden, o puedes dar, no puedes elegir eso. Y es una pena que no se pueda elegir y que no pueda todo el mundo por la seguridad social hacer esto. O sea, por favor, totalmente. que esto Pero vaya a sanidad pública de esto, por favor. por favor, que haya más hospitales respetuosos, en eso estamos. Yo creo que al final las mujeres cada vez sabemos más, cada vez se conoce más que esto debería ser la norma, entonces se va reclamando y ya los hospitales tienen que ir adaptándose. Yo creo que hay un movimiento muy grande creciendo y yo confío en que pronto esto va a ser un poco más, por lo menos más recursos disponibles. Genial, Ainhoa, pues nada, nos queda un minutillo. Muchísimas gracias, Muchas una gracias a ti. campeona, muchísimas gracias por tu testimonio, bueno, por las ganas que le pones a todo, que es muy importante. Y nada, espero bueno, que todas las mujeres hayan disfrutado como yo escucharte, porque sí que es verdad Y que no estamos empoderaros todas, que podéis todas dar a luz, que se puede. todas, podemos parir Y no totalmente. duele tanto, por Nos favor, quedamos con esta frase totalmente. Parir no duele tanto. no duele tanto. Bueno, no, un besazo enorme para Mario y para Joel y para ti. Un beso, Marina. Muchísimas gracias, Juanpa. Chao.